Bienvenidos todos y todas a La Sazón de los Creadores, un podcast en el que no hay recetas, únicamente está la sazón de un artista, un creador, un músico, escritor, en fin, un invitado cada sesión. Tenemos 2 sesiones a la semana, lo transmitimos primero en vivo por esta plataforma y después vamos y los llevamos el video lo llevamos a nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar como podcast, La Sazón de los Creadores. Hoy tenemos una invitada, una escritora de terror y de temas paranormales, costarricense, Susi Carballo. Bienvenida, Susi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Espero que vos también, muy agradecida por esta invitación y poder compartir contigo, aunque sea un ratito, ¿verdad? Por este medio. Sí, no, y vamos a hablar de muchas cosas. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué andas leyendo en este momento? ¿Qué ando leyendo? Bueno, Sí. vamos a ver, es que qué raro, no te veo. Vos sí me ves, pero yo no te veo. Bueno, Este, pero yo sí te veo. Quiero saber a las personas que están conectadas si me están viendo. A ver, de pronto Marcela Correa, Diana, Marta Leal, si nos están viendo, nos ven. ok. Ok, Sí, perfecto. ahorita lo que estoy leyendo es una novela de Agatha Christie. Una gran maestra del suspenso. Bueno, voy a Sí, contarles un poco eh, de Susi. Susi es escritora de temas paranormales, de terror, eh, costarricense, y también, y este es un tema que a mí me parece fascinante dentro de tu experiencia, eres profesora, ¿cierto? sí, Creo, docente de... creo que ahí hay un punto muy especial por el cual yo quiero que arranquemos por allí. Cuéntanos esa, esa profesión como maestra, cómo a través de esa profesión le inculcas, les incitas la creatividad a tus alumnos y alumnas. Bueno, por ser escritora de terror, es lo que menos toco con ellos, porque Ok, siento que es una parte como muy sensible, ¿verdad? Y a como hay personas que puede ser que no les moleste, padres de familia que no les moleste, a como hay otros que dependiendo de la religión o el fanatismo, por decirlo así, ¿verdad? Tal vez sí le molestan, porque a veces las personas tienden como a satanizar por un pensamiento que tal vez tengan erróneo, tal vez hay personas que piensan que porque uno es escritor de terror seguramente uno es satánico, y no, más bien yo soy, yo rezo rosarios, yo soy rezadora. Es como que uno juzgue a alguien porque va a ver una película de terror al cine, ¿verdad? Que ya uno sabe porque la va a ver, es eso, y no. Entonces, eso es una parte como muy delicada. Entonces, eso es cuando yo agarro un grupo, me toca un grupo, es de las primeras cosas que hablo con los padres de familia en la primera reunión, ¿verdad? Aclarando quién soy, más que yo, a veces me hacen entrevistas en la radio, en la televisión, en los periódicos, entonces de pronto van a ver algo ahí, entonces mejor que lo sepan por mí de una manera bonita y aclararles pues que no voy a hacer como esta mezcla de ese género, ¿verdad? Con los chicos. claro. Sí me gusta, porque sí tengo videos de fomento lector para estudiantes, este, y lo que sí me gusta es como que ellos desarrollen, como dijiste vos antes, ¿verdad? Esa creatividad, ese entusiasmo, que le agarren ese gustito a la lectura. Entonces, siempre tenemos, el caso del MEP nos pone que es el Ministerio de Educación Pública, lecturas que son obligatorias y lecturas por pasión. Entonces, siempre trato como de mezclar
la obligatoria, que siempre es algún libro, alguna novela de algún autor en específico que ha seleccionado el Ministerio de Educación Pública, y también un libro por pasión que ellos tal vez elijan un tema que a ellos les gustaría. Y lo analizamos, me gusta mucho el que ellos analicen, en el que ellos se pongan en el puesto de los personajes. De un pronto a otro hemos leído unos capítulos, ahora vamos a hacer tal vez alguna manualidad o vamos a representar, que se represente alguna escena o a cambiar de papeles que hubiera sido si hubiera sido este personaje. Entonces siempre haciendo como la clase muy, no sé, como más lúdica, más creativa, y que ellos pues vayan despertando ese interés por la lectura, porque quizás el ir formando más que todo ese hábito, porque a veces puede, como le digo, quizás no lo tengan. Y Claro. gracias a Dios, pues, esto sí me ha funcionado. Más bien, es una alegría cuando uno de los chicos te dice, profe, ¿y ahora qué libro me recomienda? Porque es que ya me leí ese y me gustó mucho, y más bien se ponen a hablar con uno y a acomodar sus puntos de vista, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, porque estoy de acuerdo, porque no, que me hubiera gustado, como si fuera un club de lectura, realmente. Súper, súper. Bueno, cuéntanos algo. ¿Qué edades tienen los chicos? ¿Y son solo chicos o también son chicos y chicas? ¿Qué edades Es mixta. tienen? Bueno, Es mixto. ¿Y qué edades tienen? este año, digamos, estoy con sexto grado, ya de aquí, ya el otro año ya irían para secundaria. Este año los chicos de sexto están están por ahí de los 11 años. Uy, qué complejo. Bueno, cuéntanos algo. Tienes 5 libros publicados, ¿no? Sí, con la editorial Costa Rica, el primer libro fue La Nueva Orden y el Retorno de Citra, que es un libro de fantasía épica, ¿verdad? Con guerreros, batallas y todo. Y curiosamente, cuando saqué este primer libro, recuerdo que uno de los mayores temores que yo tenía era el ser mujer, porque por lo general uno dice, bueno, yo pensaba no tanto en las lectoras femeninas, sino en el masculino, cómo lo iban Claro. a tomar, si iban a dar la oportunidad de leerme, porque hay una chica escribiendo fantasía épica. Entonces, vieras que curiosamente, esta es como una anécdota, fue una mujer la que escribió en el perfil del Facebook de Club de Libros, que es la editorial a la que yo pertenezco. Y una de las cosas que dijeron, esa mujer, bueno, gracias a Dios solo fue una, que me dijera, que me ubicara, que lo que era el terror y la fantasía épica, eso era para varones. Entonces yo recuerdo que yo le dije a ella, déjeme responderle, pero no lo voy a responder de una manera así normal, ¿verdad? Sino que fue cuando nació Letras con Sangre, así se llama una de las revistas digitales, Letras con Sangre, y de hecho hay un video en YouTube donde fue como mi manera de responderle, no, que no puedo, te voy a demostrar que sí. Y más bien vieras que los varones que lo compraron me han dicho, ¿cuándo saca el segundo? Va a haber una segunda, es como si fuera una saga. Más bien vieras que obtuve mucho apoyo de parte del género masculino, que era el que a mí me preocupaba mucho, incluso a mis compañeros de la Logia Oscura, que somos 8 escritores de terror, 6 son varones, 2 somos mujeres. Ellos no nos han visto que porque somos mujeres, tal vez menos, o que no haya esa confianza, sino que nos ven de tú a tú. Entonces vieras que se siente bastante bonito. De Sí. hecho, hasta se creó se pagó a hacer el diseño con los cosplay, que son personas carguísimas para esto. Se hizo la ballesta, se hizo la espada y se hizo el escudo en grande, como para traer a la realidad algunos elementos que estaban en el libro. Después nació La Cazadora de Espantos. Es que del primero no quedó ninguno, gracias a Dios, incluso en las librerías todo se vendió. ¿Y no hay Luego, una reedición? sí, Hay, tengo que hacer, hay que volver a sacarla. Luego claro. vino En- La Perdóname, Cazadora de... perdóname. ¿En qué año fue la nueva orden? ¿Cuándo publicaste tu primer libro? Sí, creo que fue como en el 2018. En el Oh, 2018.
¿verdad? Ok, perfecto. Y ya vino La Cazadora de Espantos. La cazadora, porque casualmente, con respecto a la cazadora ni siquiera, ay, perdón, ya se cayó. La cazadora ni siquiera estaba contemplada dentro de hacer libros. De hecho, mi idea era solo hacer uno, pero nunca imaginé pues todo lo que se iba a venir con lo demás. Un día dando una clase, le cerré las ventanas, puse como un ambiente muy tétrico en el aula, esa vez sí lo hice, oscurito, ¿verdad? Porque la idea era hablar con los estudiantes, como recrear esos momentos de hace muchos años, cuando nosotros nos sentábamos con nuestros abuelitos a hablar temas de miedo, las historias que le contaban a uno de ellos, ¿verdad? Que a uno le encantaba y le fascinaban. Y da, curiosamente, cuando les pregunto que si alguno de los abuelitos de ellos les han contado historias de miedo, eh, resulta que porque estábamos viendo leyendas, que está dentro de los contenidos del MEP, solo que uno lo ve como por encimita, ¿verdad? Sin profundizar mucho. Curiosamente, ninguno sabía ninguna, valga la redundancia. Nada, nada. Entonces yo me quedo, pero ¿cómo que no? Nada, pero ni una. Me dice, no, y es que ahora se da mucho, como yo siempre lo digo, la tecnología ayuda mucho, pero también nos ha hecho como apartarnos de esas tablas bonitas, de esas pláticas que se daban antes, porque la gente está muy metida en el celular o está en otra cosa, muy la tecnología. Entonces, ellos dicen que ellos no tienen tiempo, me dijeron y fueron muy honestos que no tenían tiempo para hablar con sus abuelos porque siempre pasaban metidos en los videojuegos o en el Facebook o en Instagram o en lo que sea, ¿verdad? En redes sociales. Entonces les dije yo a ellos que porque, bueno, se los dejé como tarea, el que la semana siguiente íbamos a hacer el mismo ejercicio, pero ellos le iban a preguntar a sus abuelos por ese tema, ¿verdad? Sobre historias de miedo de aquel entonces, leyendas. Luego, cuando ellos llegan a la semana siguiente, vienen súper emocionados, de hecho les encantó. Y me quedé, y eso me dejó pensando que las futuras generaciones, estas generaciones y las futuras están olvidando lo que es la leyenda, que son parte del patrimonio de cada país, parte del Claro. folclore de cada país, ¿verdad? Y que es parte de nuestra idiosincrasia. Entonces decidí convertirme en la cazadora de historias e ir buscando en diversas partes del país precisamente historias, leyendas, tanto del tiempo de antes como actuales, pero nuevas, aquellas que no se conocen. Curiosamente salieron mucha gente, tuve la oportunidad de compartir con muchas personas de temas muy interesantes y nacieron dos, que fue de momento Cazadora de Espantos y Cazadora de Historias Paranormales. Cada uno tiene entre 28 30 historias de miedo, de lo que llamamos leyenda urbana, y todos son hechos reales. Y creo que la parte más rica de ser la cazadora precisamente fue esa oportunidad de sentarme nuevamente con personas a escuchar, a oír estos temas, debatir, hacer preguntas, y no solo el venir a escribir porque mi idea era documentarlo y recuperarlo, sino también ese hecho de que te conviertes en un investigador, porque un escritor, Claro. de hecho, que tiene que hacer esa parte de investigación, porque no todo lo que te dicen, y cómo sabes si eso es cierto. Entonces, de repente me contaba una historia y dentro de la historia que me cuenta la persona, hay un dato, digamos, tal vez si es de hace muchos años atrás, tal vez que en ese momento estaba sonando en X emisora con X programa, y yo, pero realmente esa emisora estaba en esa época, ese programa lo daban, entonces el comunicar, el ir a buscar y contactarme con la emisora, si en ese año ellos ya estaban al aire, si ese programa se daba a esa hora, entonces es todo ese proceso de investigación. Luego de esos tres libros nació Daniela, El renacer de la vampiresa, para el que le gusta vampiros. Daniela es la historia, curiosamente, de una escritora costarricense. Ella es bibliotecóloga, pero también es escritora de terror. Entonces, a ella la invitan de la
Biblioteca Ponto de Luz en Oporto, Portugal, para que vaya como exponente en una feria internacional de libro de terror. Ella va, y para no hacer mucho spoiler, cuando ella regresa como ya no como ser humano, sino como vampiro. Y está ambientada en el año 2019, precisamente, bueno, mi idea era en el 2020, pero no, tenía el problema de la pandemia y no quería, Claro. no necesitaba la pandemia en este libro, ¿verdad? Para lo que necesitaba hacer. Entonces, está ambientado en el año 2019 y lo curioso es que al ser precisamente estar ambientada en esa época, ¿quién en sus cinco sentidos, en su sano juicio, que va a creer que los vampiros existan, ¿verdad? Entonces, hasta eso fue un proceso bastante complicado porque tuve que empezar por llevar clases de criminología para cuando viene la parte de los investigadores, ¿verdad? Del OIJ, que aquí en Costa Rica es el OIJ, y pues no cometer un error y que un criminólogo lo leyera y me dijera, está bateando, no, ¿por qué no dio por investigar? Entonces, cubrirme en ese aspecto, y de hecho Claro. cuando Daniela se hizo las escenas donde se involucra los investigadores judiciales, yo los puse a ellos a revisarlo, pero sin decirles que era un vampiro, ¿verdad? Pero que sí me revisaran esas escenas, si lo había hecho bien, Claro. si había cometido un error, ¿verdad? Pero después de que ya había recibido las clasecitas de criminología. Luego vino, quería, yo sé que en diversos países hay personas que se dedican a lo que es la investigación paranormal. Y mucha gente le gusta este tipo de temas, aunque para algunos es como un tabú. Entonces, aquí en Costa Rica hay varios grupos. Empecé a analizar a cada uno, a conocer de cada uno, y al final me gustó mucho la manera en que trabaja el equipo de investigación paranormal CR. Israel Barrantes, que es el líder, Vanessa, que es ella, ella es carguísima. Vanessa, tanto Vanessa, bueno, Moni, que la quiero un montón también, y Frank, que es el apoyo de ellos visual. Vanessa, junto con Israel Barrantes, apoyan mucho aquí al OIJ. De hecho, ellos han ayudado a resolver casos de personas desaparecidas. Y todo el equipo, digamos, entre ellos ayudan a personas que están pasando por diversas situaciones. Entonces nace este libro, pero aquí, a diferencia de los otros dos, ¿verdad? De Cazadora de Espantos y La Cazadora de Historias Paranormales, en este que se llama La Cazadora, Casos y Evidencias Reales de Investigación Paranormal de CR, la cazadora está más involucrada, porque en los otros, digamos, yo lo que hago es como contar esas historias que investigué, que son hechos reales, pero son casos muy bravos, son casos muy fuertes, y no solo fue el hecho de compartir, no con una persona, ya no era una persona, era todo digamos, familias, eran varios los involucrados, incluso dueños de ciertas instituciones, y el hecho de que en los dos primeros siempre me habían dicho que sí, a mí me había pasado algo y siempre fui muy honesta y dije que no, pero tardé en conocerlos a ellos y de todo me pasó. No me digas. Bueno, a ver, Susi, Ujú. has mencionado dos actividades que considero que son fundamentales para cualquier creador, para cualquier escritor. Y es, primero, la investigación, y pues vemos en tu bibliografía actual que hay una gran carga de investigación. Y otra cosa que es muy sutil y muchas veces no se aprecia lo que debería apreciarse, y es escuchar. Cuéntanos, partiendo de esa base de la escucha, ¿cómo, ha- cómo has integrado a tu actividad como escritora esto de ir a escuchar historias, ir a investigar, hablar con los viejos para ver qué mitos o qué se dice en diferentes partes en Costa Rica
acerca de cosas paranormales. Cuéntanos. Bueno, como te digo, el tema paranormal es un tema que para algunos es un tabú, pero también tiene mucha gente que le encanta, muchos admiradores, mucha gente que son fans de estos temas. Como te digo, ha sido no solamente como el ser escritora, sino el hecho de ir desarrollándote, ir evolucionando y entender que también está y va muy de la mano el proceso de investigación, el aprender a buscar información, el saber qué voy a preguntar. Y precisamente, digamos, y eso que Daniela, que era el que te decía, algo que aprendí fue eso, porque cuando a veces una cosa lo que nosotros creemos y otras veces es lo que es como tal, ¿verdad? Al menos uno tiene una idea de cómo pueden proceder, digamos, o los de homicidios a la hora de resolver casos, de ir a investigar. Uno tiene una idea, pero a veces esa no idea no es, en la realidad no es como tal, ¿verdad? Además, si uno ve CSI, Criminal, todos esos programas, ¿verdad? Que a mí me encantan. Cuando yo hago Daniela y ella regresa, y entonces aquí es donde entra la parte del organismo de investigación judicial para averiguar el caso de los asesinatos, la forma en que yo desarrollé las escenas y todo, y como yo lo investigaba, después me queda, como te digo, la duda, y si lo estoy haciendo bien, y si me equivoco, y si lo lee un criminólogo o alguien que tenga que ver con la parte de la policía, y después va a decir, eso es lo primero que me va a decir, usted no investigó. No es Entonces, verosímil. ajá, y yo quería, y precisamente este libro yo quería que fuera muy real, o sea, sacar como lo mejor y lo peor del ser humano. Entonces, contacté con un amigo mío que trabaja en la reserva, y le pedí el favor. Entonces me contactó con un criminólogo muy, muy especial, de hecho muy profesional, que él estuvo incluso en el caso del psicópata aquí que se había dado en Costa Rica hace muchos años, que fue un asesino serial, por decirlo así, mini asesino serial, pero no sé si hizo mucho daño. Entonces me senté con él, pero no le conté de qué trataba el libro, porque yo decía, y cuando un investigador llega, ellos no saben quién cometió el asesinato, ni sabe lo que pasó antes, ni va a saber lo del después. Ellos nada más se basan en la escena que están viendo. Entonces ya yo le tenía a él las escenas. Le digo, ok, esta es la primera escena. Esta es la víctima, está así, y le describía el entorno, cómo lo encontraron, los testigos, todo lo que se da. Entonces yo le decía, y así fue como lo resuelven los de homicidios en mi libro. Y así le iba presentando, pero sin decirle quién era el asesino. Entonces se me queda viendo y me dice, así es como las personas creen que es, pero no es así. Entonces me dices, ¿quieres que te enseñe te doy algunas clases de criminología? Y yo fascinada y le dije que sí, porque ya a veces hay que ser humilde de que uno no lo sabe todo y que se puede equivocar. Entonces, durante mucho tiempo estuve recibiendo clases de criminología con él, digamos más que todo cómo funciona el departamento, todo lo que usan, todas sus perspectivas, cómo analizan ellos. Y ya después de bastante tiempo ya me sentí, claro, a la vez me sentí muy frustrada porque tenía que, desde el momento en que Daniela llega a Costa Rica, ¿verdad? Y empiezan a darse las muertes, tuve que quitar todo eso y volverlo a hacer. Pero era así, con la mentalidad como si fuera una criminóloga. Y ya cuando termino, se lo muestro a él, pero igual sin decirle quién es el asesino. Entonces le digo, bueno, ¿y ahora? Entonces el criminólogo me vuelve a ver y me dice, ahora sí, si usted lo que quería que fuera muy, muy verosímil, como eso suene muy verídico, ya ahora sí está bien. No creas, es precisamente esa experiencia me hizo como madurar más en ese aspecto, la importancia de averiguar, de investigar, y me abrió como no sé, las ideas a más, a pensar ya de manera como lo hacen ellos. Tanto que cuando me toca hacer precisamente el libro La Cazadora, Casos y Evidencias Reales de Investigación Paranormal, CR, eso me ayudó mucho, porque Claro. precisamente en el primer caso, ¿verdad? Que el primer caso se llama El exorcismo de la residencia Valverde.
ellas son unas hermanas y empiezan, yo me siento con ellas, empiezan a contarme la historia de todo lo que se dio en su casa, ¿verdad? Cuando vivían con su mamá, en la propiedad, todo lo que pasó. Y yo decía, como ya uno, ya me había acostumbrado a pensar cómo lo hacía el criminólogo, yo decía, algo me falta, algo no está bien. Entonces yo empiezo, leo yo, pero esto no tuvo que haber empezado aquí, ¿qué pasó más atrás? Entonces ya empiezo a hacer preguntas como la que hubieran hecho ellos, ¿verdad? Ya hasta saber cómo preguntar cuando estás con las personas. Y así me doy cuenta que la raíz, o sea, la raíz estaba todavía más atrás y esa cola era muy importante. Ese inicio era muy importante. Entonces siento que eso me ha ayudado mucho en este proceso, como precisamente más cuando son casos de investigación paranormal, para saber qué hacer, qué investigar, qué decir, qué no puedo decir, es Claro. hacer más prudente, hacer pues más prudente y así es como ha ido llevando estas dos partes. Bueno, vamos a dos partes. La primera parte es que eh, cuéntale a todas las personas que están viendo y que van a ver este en vivo, dónde pueden seguirte, Pues, en qué yo redes. tengo en Facebook, aparezco con mi nombre Susy Carballo Herrera, tal como mi nombre normal. También como ahí en mi página, La Cazadora de Espantos, pero siento que en mi perfil de personal como que la gente interactúa más, como que está más pendiente de ese, ¿verdad? Como Susy Carballo Herrera. También en Instagram, En como este arroba Instagram. bueno, en este Instagram, para los que están siguiendo, igual en TikTok, como Susy Carballo, sin embargo, TikTok no es así como algo que yo use mucho, más que todo es el Facebook o el Instagram. Bueno, te dicen la cazadora de espantos. ¿Hace cuánto te ganaste ese nombre para la comunidad seguidora que tienes allá? Más que todo es la cazadora. De hecho, cuando me decía de espanto, yo era la de historias, cazadora de historias. Entonces, Ok, porque de un pronto a otro, cuando me di cuenta, digamos, de hecho, en el primer libro, a ella yo la había separado de mí, al personaje, y yo a ella le decía Náyade. De hecho, ella se llama Náyade, y el personaje de la cazadora se llama Náyade en el primer libro. Pero curiosamente, las personas no se, digamos, como que no la adoptaron a ella, ¿verdad? No se sintieron identificados con ella, sino que de una vez lo relacionaron conmigo. contigo. Entonces, cuando me di cuenta, había personas que me llamaban o me topaban en la calle y me decían, usted es la cazadora, ¿verdad? Entonces, ahí yo me di cuenta que empezaron a asociarme y había personas que incluso cuando me escribían ni siquiera me decían el nombre Susi, sino que me decían, cazadora, tal y tal cosa. Y yo me quedé, mira qué vacilón. Las personas lo asocian conmigo. Entonces, ya para los otros libros, ya no usaba Náyade, sino ya como yo, como mi persona, ya que me adoptaron a mí. Entonces, tanto así que en el último libro, aparte de estar ellos, los del equipo de investigación paranormal, está entonces ya mi foto en Claro. ese proceso de investigación, ¿verdad? Y es curioso porque la gente, fue la misma gente fue la que me adoptó, la que de una vez ya me bautizaron y de hecho cuando, digamos, para mi cumpleaños y me felicitan, entonces muchos me escriben y me dicen, feliz cumpleaños, cazadora. Entonces, o me llaman cazadora de una vez, pero sin decirme mi nombre. Y Ok. de hecho un día hablando con la editora, perdón, yo le decía, yo siento que la quieren más a ella que a mí. Bueno, el primer libro, La Nueva Orden, es publicado en el 2018, nos dijiste, ¿cierto? Ajá. En el 2018. Cuéntanos qué es lo más difícil que te ha sucedido para llegar hasta ese punto y a partir de ese punto para seguir escribiendo y seguir publicando. ¿Qué es lo más difícil? Mira, yo siento que la parte más complicada, eh,
como escritora ha sido que tal vez en Costa Rica, a diferencia de otros países, un escritor, a veces las mismas editoriales son las que se hacen cargo de todo lo que es la parte económica que lleva el asunto, ¿verdad? Como el costear el libro, ¿verdad? Todo el proceso que lleva el libro. Aquí no. Aquí, por ejemplo, las editoriales estatales tienen como ya ¿cómo lo puedo decir? Las editoriales estatales tienen como un género o algo en específico, son como más tradicionalistas. Entonces, como que ha costado un poco que la parte de lo que es la ciencia ficción, el terror, la fantasía épica, la novela negra, esté dentro de ese marco. Por tanto, vienen y surgen lo que son las editoriales privadas. Y aquí ya pues somos los escritores los que tenemos que costear todo ese proceso de lo que conlleva el libro a la editorial, el que se le paga a la editorial, todo, digamos, uno va a publicar un libro, ellos lo revisan el caso y te dicen, bueno, todo esto te va a salir en tanto. Entonces vos tenés que pagar eso. Y como el libro se va vendiendo, si logras que se vendan todos, puedes recuperar lo que invertiste y si todo sale bien, hasta obtener alguna que otra ganancia. Pero no es algo de lo que uno aquí vaya a vivir. Digamos, al menos en Bueno, Costa. ¿y has pensado en los formatos de libro electrónico? Sí, de hecho, acabo precisamente el último, La Cazadora, Casos y Evidencias Reales de Investigación Paranormal CR, ya está en Amazon. Ahí poco a Ah, poco bueno. ya, no me había animado, pero ya se subió el primer libro, ya está Oh, el primer libro. ok, perfecto. Bueno, vamos a un punto en el cual a mí me gusta mucho porque son lo que yo llamo las preguntas con sazón. Y son preguntas de respuesta rápida y sin pensar. ¿Sí? Bueno, Respuesta tipo quiz. Bueno, ok. ¿qué personaje del terror universal te gustaría conocer? Frankenstein. A Frankenstein. Perfecto. Si pudieras ir al pasado o al futuro, ¿a dónde irías para ver cómo es el terror en esa época? Si puede ir a un lugar es Sí, del futuro o del pasado. Transilvania. Ok, perfecto. ¿Qué escritor de terror te gustaría conocer? Ay, ¿cómo es que se llama este escritor? Que por cierto, por él fue que yo me hice escritora de terror. Ok. Este, ¿Cómo se llama? Gustavo Adolfo Stephen. Becker. Sti- ah, Gustavo Adolfo Gustavo Becker. Becker. De Ok. hecho, leyendo más jovencita, que mi papá tenía una biblioteca, en ese entonces no teníamos computadora, lo que tenía era una máquina de escribir, había una biblioteca muy grande. Me encontré un libro cuando estaba en la escuela que se llamaba, creo que era Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Becker. Y recuerdo que cada una que yo leía me generaba mucho miedo, pero es como medio muy psicológico. Entonces me gustó esa sensación que me hacía sentir. Y ahí, a partir de ahí fue que me empezó a gustar. Ok, perfecto. Bueno, vámonos ya a otros lugares de la escritura, de la creación, pues para que este podcast que llega a muchas personas, a muchos creadores, pues puedan tener una idea también de otro tipo de formas de trabajar que tienen creadores. Cuéntanos, ¿cómo es tu rutina de escritura?
cómo la involucras en tu rutina diaria. Cuéntanos un poco cómo desarrollas la función de escritura. Por ejemplo, una de las preguntas que una vez me decía una persona era que cuántas horas le dedicaba yo al día a la escritura. Entonces yo le decía, yo no te puedo decir eso porque no tengo un horario definido, sino que hay como un dicho, una frase entre los escritores que decimos, hasta que la musa nos visite. Y la musa no es precisamente una mujer, es la inspiración. Siento que si algo vos lo haces con inspiración, se va a sentir, se va a palpar y se va a notar. A diferencia que vos escribas y digas, ok, voy a ponerme una rutina, o sea, hoy voy a dedicar 3 horas, mañana 3 horas, mañana 3 horas. Pero ¿qué pasa si hoy no tienes inspiración? Se va a notar. No es lo mismo lo que escribes con inspiración que lo que escribes sin inspiración solo por escribir. Y es, al menos para mí personal, no es chiste escribir por escribir. Entonces, al menos con el primer libro, que ya era muy complejo porque precisamente al ser fantasía épica era construir toda una historia del camino del héroe y todo eso, pero había que crear una sociedad, había que crear un lugar que no existía, las costumbres, las tradiciones de ese lugar, las características de cada uno, más que, digamos, esta tal vez sí fue una parte muy, muy compleja. A la hora de hacer un personaje, digamos, más para la mujer, hacer un personaje masculino, como piensa un hombre, no es lo mismo que como piensa una mujer. Entonces yo soy mujer y tengo que pensar como hombre para hacer la parte masculina. Y ni siquiera es cualquier hombre, o sea, es hombre y es guerrero. Y en el caso de los sabios, es hombre, es guerrero, pero es una persona con mucha sabiduría, con mucho conocimiento. Él incluso la estrategia para crear toda una batalla donde está todo el mundo y Raimundo, ¿verdad? Una batalla. Entonces eran cosas como muy complejas y no era como de un día, hoy voy a dedicarle tanto, otro día voy a dedicarle tanto, sino que algo que yo tengo es que yo puedo ver lo que escribo. Entonces, cuando yo tengo inspiración, veo los personajes y los escucho y veo los lugares. Entonces se me hace muy fácil. Ya después de que lo veo todo como una escena, ¿verdad? Todo como un capítulo. Apenas termina, y empiezo a escribir como lo que no paro. Cuando ya tengo la idea, ahora sí voy a darle forma. Pero llega un momento en que se corta. O sea, la idea llegó hasta acá y pasaba tal vez un día, 2 días, 3 días y yo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Porque no tenía ni para atrás, ni para adelante, ni para ningún lado. Y yo era, y si tal vez solo era eso, y tal vez ya no, entonces lo dejaba. Y pasaba a veces hasta un mes, y de un pronto a otro, estando acostada, y empezaban otra vez a llegar las ideas y a llegar y a llegar y llegar y llegar y llegar. Entonces ahí era donde aprovecharlo, ¿no? Aquí es aprovechar cada vez que llegue sin forzarlo, llega solito. Y por eso ese libro tardé, lo empecé en el 2013 y se publicó hasta el boceto lo hice en el 2013 y el libro se publicó hasta el 2018. O sea, porque ese es como el proceso. A veces voy en un bus o voy viendo por la ventana y de un pronto a otro vi algo que para una persona no tiene ninguna significado, pero yo vi toda una historia en eso. Otro día, como Claro. te digo, estaba viendo tele, de un pronto agarró el celular, no sé qué, andaba buscando una imagen y de un pronto a otro, ni siquiera andaba buscando como una volcanes, ni siquiera andaba buscando nada de volcanes y no sé por qué me salió entre las imágenes de Google, me salió el volcán Masaya, el Nicaragua. Inmediatamente tardé en verlo y empezaron a llegarme pero ideas, 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 ideas. Y en ese momento no tenía como un lápiz y empecé a escribir en el mismo teléfono. Y así se creó La Boca del Diablo, que por cierto ese está en YouTube, para el que quiera escuchar La Boca del Diablo. De hecho, busqué a Víctor Frías, que es un escritor, creo que él es mexicano, y tiene una voz, vean, si hay alguien que pueda hacer una voz de terror para contar una historia, no hay como un hombre. Yo lo digo, no es lo mismo, yo lo digo, o sea, por más que yo trato de darle ese efecto, el terror siempre suena bonito,
Le digo, pero es que la idea no es que suene bonito, es que suene tétrico, que impacte, que asuste. Y Víctor Frías tiene esa cualidad. Entonces le pedí la ayuda a él está en México, y me ayudó y quedó bellísimo. Entonces la historia es mía, en la voz y los efectos que hizo Víctor Frías con La Boca del Diablo. Y así es como lo he ido haciendo, no forzándolo, sino que siempre entonces a la par siempre ando un lápiz y un cuaderno para cuando la musa llegue. Ok, perfecto. Bueno, ahorita hablaste de la Logia Oscura, que son un grupo de 8 escritores, 6 hombres y 6 mujeres, No, de terror. ¿Ah? somos 8 nada más, 6 Sí, hombres y 2 y 2 mujeres. mujeres, sí. Cuéntanos cómo se conformó, cómo empezaron a, a reunirse y tengo entendido que tienen también una revista. Cuéntanos un poco. Sí, esta idea fue de Frank, este, Frank es un colega de Club de Libros, y un día a él se le ocurrió, dice que en lo que él nos dice, él como que dijo, y qué bonito sería si nos uniéramos varias personas que escriben terror y tratar de hacer algo en conjunto, algo juntos. Y así nos escribió a los bueno, a los 8 que somos ahora. Él empezó a escribir, me escribió a mí, le escribió a Pablo, le escribió bueno, lo que decimos nosotros los hermanos Delgado, a Fraín y a Pablo, a Gwen, a JP, a Marito y a Jonas, ¿verdad? Y bueno, en mi caso, que si queríamos participar, y pues todos dijimos que sí, ni siquiera lo cuestionamos ni no le dimos como mucha vuelta. Empezamos a tener nuestras primeras reuniones y a definir qué es lo que queríamos hacer, entonces quedó que iba a ser una revista. Y vino luego el ponerle el nombre, qué nombre le íbamos a poner, y bueno, así en consenso y todo, se llegó a la conclusión que nos íbamos a llamar La Logia Oscura, y que los temas iban a ser precisamente de terror, pero ya terror, ¿verdad? No leyenda urbana, no, sí, ya terror como tal. La primera revista fue hace 3 años y el tema, ahí fue un tema libre, ahí participé yo con La Coleccionista de Almas. Luego, al año siguiente, se sacó la segunda revista y el tema era sectas. Y el vacilo era que si todos íbamos a escribir en sectas, sí íbamos a tener algo parecido. Entonces quedamos como, ¿qué íbamos a hacer? Pero curiosamente, la idea que cada uno tenía para sectas era totalmente diferente, aun cuando éramos 8. Y quedó ese, sea, el volumen 2, que es un especial de sectas. Ahí participé con las 13 estampillas malditas. Y vino la tercera revista el año pasado, esa se llama El Fin, donde cada uno de los escritores tenía que ir como a exterminar la humanidad o al mundo. O sea, ya fuera la humanidad propiamente o al mundo, ¿verdad? Que por cierto, para ese entonces había entrado yo como en un proceso de que así como en blanco, que decimos que los escritores entramos en bloqueo. Y yo, ¿ahora qué hago, verdad? Y yo recuerdo que pasaban los días y yo frustrada, yo, ¿pero qué hago? Y no se me ocurre nada. Entonces, y luego me llamé a mami, y por cierto, esa anécdota, porque no sé qué fue lo que mi mamá me dijo, porque era lo que me pasaba. Le digo, es que necesito exterminar el mundo, necesito exterminar el mundo y no sé cómo hacerlo. Y ya con los días, estaba escuchando precisamente uno de los en vivos del equipo de investigación paranormal cerebro que ellos a veces hacen, y estaban hablando de unos temas, y de un pronto a otro llegó así, me llegó la luz como de qué es lo que la gente le tiene miedo, qué es lo que te preocupa, cuáles son esas posibles situaciones, y viene y creo el apagón. Y con él, bueno, ya se viene toda la historia y cada uno, bueno, a darle el fin al mundo o el fin de la humanidad. Para este año tenemos ya, casi siempre es una por año y es para octubre, ¿verdad? Para sacarla para Halloween. Ok, Pero que ahorita no puedo revelar el tema, la temática de este año, ¿verdad? Por si claro, no me matan los colegas. claro. Bueno, ¿qué viene además del contenido de la revista de la Logia Oscura? ¿Qué más viene? ¿Estás escribiendo alguna novela? ¿Estás escribiendo algún cuento?
¿Has pensado en escribir alguna película o algún contenido para televisión o para audiovisual? Cuéntanos. Bueno, curiosamente, el último libro, que fue el de La Cazadora, este no es como los demás, este está hecho tipo documental. Este Sí. está como para un documental, tanto así que para este libro, el tercer caso, vino Discovery Channel a grabar al equipo de investigación sobre ese tercer caso. Ok. Este, después, ahorita estoy trabajando en el segundo porque tanto le gustó a las personas, tuvo una aceptación. Bueno, gracias a Dios todos mis libros han gustado mucho y la gente los libros se van. He tenido que volver a estar reeditando, bueno, decirle a la editorial para estar sacando más. Ahorita estoy trabajando en el segundo de ellos porque la gente, mira, les gustó tanto que entonces hablé con el equipo, ellos estuvieron de acuerdo y me van a pasar los casos, digamos, otros casos que también eran muy fuertes. Aparte de ese, estoy trabajando un libro infantil para precisamente viendo algunas deficiencias o que vaya a ayudar en la parte educativa, ¿verdad? Que sea funcional. Entonces estoy trabajando ahorita literatura infantil y también estoy llevando aparte un libro que siempre quise escribir sobre un asesino serial. A mí me encanta. Yo ahorita a pesar que soy psicópata, me encanta, me encanta. Es que es ese tipo de mente, el cómo la desarrollan, todo lo que pasa por su cabeza, ¿verdad? Entonces, de hecho, seguramente, bueno, de momento lo tengo el título como el Fénix Negro, ¿verdad? Entonces, pero sí, una idea basada precisamente en un hecho real, muy cercano. Entonces, no es que sea un asesino serial, pero su manera de pensar y lo que hace podría prestarse para convertirse en un asesino serial. Bueno, ya has tenido la oportunidad de llevar tus letras a otros países, ¿cierto? Estuviste en Portugal, estuviste aquí en Colombia. Cuéntanos qué otros países y cómo te gustaría que llegaran tus letras a lectores en todo el mundo. Al menos con los países, bueno, en Oporto, Portugal, eh, vieras que ese fue todo un reto. Yo no he visitado Portugal, pero si en este momento fuera Oporto, sería como que ya me sentiría identificada y sabría dónde ir. Todo en Portugal fue por Daniela. Daniela. Todos los lugares que menciona este libro, Daniela, el de vampiros, todos los lugares existen. De hecho, existe la biblioteca Punto de Luz, existe el Hotel Mercury, la estación de Sao Bento, el The Royal Cocktail Club, todos esos lugares. De hecho, fue un vacilón porque como yo no conocía ya, yo no quería que ella estuviera acá, sino que ella saliera. Y yo me gustó, empecé a buscar. En eso hay un amigo mío, Ricardo Santos, que él es bibliotecario de la Biblioteca Punto de Luz. Entonces yo hablé con él y le dije, Ricardo, vieras que quiero hacer algo así, pero no conozco allá. Entonces Ricardo se ofreció a ayudarme y le digo yo, le prometo que si usted me ayuda lo convierto en un personaje. Y de verdad, de hecho, él en el libro se llama Fausto Gómez. En el libro él así lo llamé. Entonces, él es quien invita a Daniela al Festival Internacional del Libro de Terror. Entonces yo le decía, bueno, como yo no puedo, necesito que me ayudes. Si yo fuera y viajara allá, ¿a cuál aeropuerto tengo que llegar? Entonces él me decía, entonces él iba grabando, iba al aeropuerto, grababa todo y me lo pasaba por videos, entonces era como que yo estaba allá, entonces eso me facilitaba a la hora de escribir, entonces en Claro. el viaje que se hizo a Oporto, de ahí hasta el Hotel Mercury. Entonces yo le decía, ¿y a cuál hotel me vas a llevar para que yo me instale? Entonces me decía, bueno, es el hotel este. Entonces yo empezaba y me pasaba videos, me pasaba fotos para ver cómo era el lugar, qué estaba cerca de ahí.
De hecho, una noche yo decía, bueno, si yo fuera Daniela, yo no puedo estar dependiendo de él. Si voy a salir en la noche, ¿a dónde voy a ir? Entonces me metí y yo era, allá habrá Uber. Y me metí buscando lugares cerca del hotel, porque yo no me iría muy lejos si no conozco. Entonces así encontré el lugar, hasta me descargué los cócteles que brindan ahí. Y yo, ay, qué rico este. Entonces así iba haciéndolo, como si estuviera realmente allá. Entonces, Daniela tiene que ir mucho allá. De hecho, la otra semana llevan los libros para Portugal, para Oporto, van libros para allá, allá se van a exhibir. Y si alguien lo quiere comprar también. Luego, con respecto a Colombia, con Colombia he tenido muchos momentos muy bonitos y les agradezco mucho. Por ejemplo, la red de bibliotecas de Cali. Ellos me contactaron para reunirnos así de forma virtual y poder compartir yo con los jóvenes de allá, con los muchachos que ellos atienden en la red de bibliotecas de Cali. También tuve la oportunidad de participar con Felipe Urdinola, que me eligió también como juez internacional para la parte, para esos festivales que ellos hacen, ¿verdad? De Resistencia Films. Y con México, los libros han estado en México, en Guadalajara, que la editorial antes de la pandemia iban a las ferias internacionales del libro. En Panamá también estuvieron. Hubo una señora que se los llevó también para Estados Unidos. Entonces, han viajado por todo lugar. Hace poco tuve que enviar a Paraguay también libros. Me ha tocado enviar a Paraguay. Entonces, ya ahora que está en Amazon, yo siento que va a ir haciendo más fácil. Ahorita solo tengo uno en Amazon y los demás los tenía que enviar por correo. Entonces, yo siento que al ir subiéndolos poco a poco, entonces ya van a estar como más accesible también para otras personas que ellos me escribían, me decían, es que no me gustaría. También había un muchacho que me hizo un video para compartir con la gente de la Universidad de Xochicalco, sí, de Xochicalco, en México. Entonces, ha sido, digamos, como una experiencia bonita porque me ha dado la oportunidad de conocer muchas personas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. También me ha tocado colaborar con eh, Paraguay, ¿sí era Paraguay? Sí, con Paraguay. Y con Club de Libros Paraguay. En diciembre, con niños que están en los hospitales, en cuentos en Navidad, que son cuentos infantiles navideños para niños que están hospitalizados. Qué maravilla, Susi. Podríamos quedarnos hablando horas y horas acá, pero tenemos la limitante del tiempo. Para terminar, dame un consejo, dame un tip, por favor. Este es un espacio de generosidad donde ofrezco este espacio a los creadores, escritores, bailarines, cineastas, artistas. Este es un espacio para compartir y para difundir su obra. ¿Cómo puedo apoyar a artistas para difundir sus obras, para que los conozcan en otras partes? Cuéntame. Mira, yo siento que una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es no ser egoístas y empezar a formar alianzas. El hecho de que uno, digamos, somos de varios géneros, no solo porque yo soy escritora voy a unirme con otros escritores, sino que todos podemos apoyarnos en las diferentes artes. Al menos me ha tocado colaborar con un pintor que quería hacer una obra. Recuerdo que para Halloween tenía que hacer un cuadro oscuro. Entonces, como él sabe que yo escribo terror, quería que modelara como una bruja. Y yo, que por cierto, yo lo pensé mucho porque yo decía, modelar a estas obras, a estas edades, ¿verdad? Le hubiera buscado una muchacha joven. Y bueno, al final me eligió a mí, entonces ya ni modo.
me tocó posar y a la gente le gustó ese cuadro, de hecho ahí lo tengo, quedó muy bonito, quedó como una bruja y hasta él se inventó una historia de Cassandra, hasta me puso Cassandra en la historia. Entonces la vestimenta que tuvo usar, y vieras que el cuadro quedó un cuadro oscuro muy lindo y me tocó estar en una galería y cuando se inauguró ese cuadro, hubo un grupo musical llamado Mystic que me invitaron a ser parte de un videoclip, entonces me tocó actuar en un videoclip y usando uno de los personajes de uno de los libros, era una guerrera, era una muchacha que pasa del mundo actual a un mundo fantástico en un determinado momento, es perseguida por un ser malo, entonces a mí me toca enfrentarla y defenderla, ¿verdad? Entonces ha sido como experiencias muy bonitas. Yo siento que donde todos nos apoyamos, donde hay diferentes artes, luego en Daniela, los últimos 4 capítulos yo necesitaba licántropos en la batalla final, en la batalla de las razas, y yo decía, ¿para qué voy a crear licántropos en Costa Rica si ya hay una colega que se llama Nancy Solís, que ella crió La Rosa Turquesa, que es novela negra, y son licántropos en Costa Rica? Entonces yo le dije, la invité, igual que a Oscar Brenes, que él conoce mucho de lo que es los pueblos originarios, y ellos están en los últimos 4 capítulos, aquí estamos todos en la batalla final, y entonces cuando alguien va a comprar mi libro, yo de una vez, y estoy en una feria de libro, y está con la editorial, y alguien compra mi libro, de una vez le digo, ay, mira, esta es La Rosa Turquesa de Nancy, aquí también, esto ay, ¿cómo es que se llama cuando hay personajes de ambos? Yo siempre lo digo, un crossover, es un Sí, crossover. Entonces, si alguien que se compró puede comprarse también el de ella. O ella, claro. si ella rosa la compra, digamos, alguien compra la rosa turquesa, ella decir, vieras que ellos también salen en el de Daniela, entonces vienen y le compran a uno. Entonces yo siento que de eso se trata, apoyarnos, de ayudarnos entre nosotros mismos, y no solo vender lo mío, sino también promocionar lo de otros compañeros. Al menos yo he hecho videos leyendo extractos o leyendo cuentos o partes de libros Qué de otros bueno. compañeros y haciendo un video creativo, para que las personas conozcan también de lo que esta otra persona hace. Entonces yo siento que es más que todo eso. Súper. Bueno, Susi, para terminar, recuérdanos a todos y todas las personas que vemos y vamos a ver en el futuro este contenido que lo vamos a escuchar. Recuérdanos tus redes sociales, dónde te pueden seguir, dónde pueden encontrar tus libros y cómo te pueden leer. Me pueden encontrar como Susi Carballo Herrera, no sé si ahí aparecerá, ahí está. Susi El problema es Carballo que Herrera. aparece al revés. Parece Susi que Carballo Herrera. Susi con doble Perfecto. llega. Susi Sí. Carballo Herrera en Facebook. También a este mismo, los que están en este enlace de este en vivo, en este mismo de Instagram. Sí. Perfecto. Susi, muchas gracias por tu compañía, por tu presencia, por todas estas cosas fantásticas que nos contaste. Vamos a seguir apoyándote y siempre muy pendientes de todo lo que vas haciendo. Muchas gracias. Unas palabras finales para despedirte de las personas acá. No, súper agradecida, mira, con este espacio que precisamente yo creo que esto es lo que responde la última pregunta que me hiciste, ¿de qué manera podemos apoyar a otras personas? Esto que estás haciendo conmigo, donde nos tendemos la mano, entonces hacer eso con otros, ¿verdad? Apoyar a los pequeños emprendedores también, a los escritores independientes, a todos los que estamos en esto, ayudarnos porque yo creo que solitos no se sale adelante, sino que se sale juntos y súper agradecida por este espacio. Más bien nos faltó tiempo hasta para compartir las anécdotas de terror que pasaba mientras estaba escribiendo. Después podemos tener otra conversación, otro en vivo. No te preocupes que tiempo es lo que tenemos. Te mando un gran abrazo y la buena estrella para ti. No,
igualmente para vos un gran abrazo hasta allá donde están y para cada una de las personas que se sacaron el tiempo para compartir con nosotros.